Bienvenidos a Susurros de la Luna, un espacio donde la creatividad despierta con cada palabra, donde las ideas flotan como estrellas en el cielo nocturno y donde el arte no solo se escucha, sino que se siente. Hoy exploraremos un territorio que todos los creadores han transitado, el bloqueo creativo. Ese instante en que las ideas parecen secas y la inspiración se esconde tras un vuelo de incertidumbre. El bloqueo creativo es como una niebla densa que, aunque a veces nos paraliza, también nos enseña a ver de otra manera. En este episodio descubriremos cómo reconocerlo, aceptarlo y sobre todo cómo superarlo para retomar el camino de la creación. Cierra tus ojos. Respira profundamente y deja que la luna te guíe en este viaje interior. El bloqueo creativo se presenta de muchas formas. En la duda que te paraliza, el miedo que susurra que nada será suficiente, la frustración de ver una página en blanco que parece burlarse de ti. Pero, ¿qué es realmente el bloqueo? No es la ausencia de talento ni la falta de ideas. Es un momento de pausa, un espacio en el que la creatividad se ve forzada a detenerse para poder reinventarse. A veces, este bloqueo surge por la presión de cumplir expectativas, tanto las propias como las de los demás. En ocasiones, es fruto de cansancio mental, de la rutina que agota nuestras energías o del temor a equivocarse y a ser juzgados. Es como si el alma pidiera un respiro, un instante para reconectarse con lo que verdaderamente anhelamos expresar. Este vacío, lejos de ser un abismo, es la cuna de toda creación. El lugar donde aún no han nacido las ideas, esperando emerger con nueva fuerza. Piensa en ello como un cruce en el camino. El bloqueo no es el final, sino una señal de que es hora de detenerse, respirar y buscar nuevas rutas. Es ese vacío donde, si te permites reflexionar, puedes descubrir nuevas expectativas y estrategias para avanzar. Recordemos de nuevo la historia de J.K. Rowling. Durante esos primeros días en los que su mente parecía secarse y el papel se volvía un obstáculo, ella se enfrentó a la inmensa duda. Escribía en servilletas de cafeterías en medio de la incertidumbre y la presión de no creer en su propio talento. Lo que en ese instante parecía un bloqueo insuperable se transformó con el tiempo y la perseverancia en la semilla que dio vida a Harry Potter, una saga que revolucionaría la literatura juvenil y tocaría los corazones de millones. Su historia es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, ese espacio de duda puede convertirse en el preludio de una obra magistral. Cuando sientas que tus ideas se estancan, recuerda que el bloqueo no es un enemigo, sino un maestro que te indica que es tiempo de cambiar de perspectiva. Detente, respira y permítete explorar nuevos caminos, porque en esa pausa forzada se esconde la posibilidad de un renacer creativo. Cada pequeño paso que das, cada gesto de valentía al escribir, a pesar del miedo, es una victoria sobre el silencio de la duda. Pero, ¿qué te parece si vivimos el bloqueo creativo a través de una historia? Cierra los ojos, respira profundo. Imagina que despiertas en un lugar desconocido, el laberinto sin salida. Había una vez un escritor llamado Elías que una noche despertó en un lugar extraño. El suelo bajo sus pies era de piedra fría
A su alrededor solo veía muros altos, hechos de palabras borrosas que no lograba leer. Estaba atrapado en un laberinto. Había escuchado sobre este lugar antes. Algunos lo llamaban el bloqueo creativo, otros la sequía de ideas. ¿Cómo salgo de aquí?, murmuró mientras tocaba las paredes. Las palabras sobre las piedras parecían moverse, pero no podía descifrarlas. Respiró hondo y decidió avanzar. Elías caminó durante horas, o al menos eso sintió. Cada pasillo parecía igual, cada giro lo llevaba de vuelta al mismo punto. A veces encontraba puertas, pero estas puertas estaban cerradas. Otras veces los caminos se estrechaban tanto que apenas podía pasar. La desesperación empezó a crecer en su pecho. No hay salida, susurró. Y en ese instante, el laberinto pareció volverse aún más grande. Porque ese es el truco de este lugar. Cuanto más dudas, más se expande. Después de un tiempo, encontró una figura en una esquina oscura. Era alta, vestía de negro y tenía los ojos que parecían leer su alma. ¿Quién eres?, preguntó Elías. La figura sonrió con desdén. Soy la crítica. Soy la voz que te dice que nada de lo que escribes es suficiente, que otros lo hacen mejor, que no vales la pena. Elías sintió que sus piernas temblaban. Cada palabra de la crítica era como una piedra más en sus bolsillos, haciéndolo más lento, más pesado. Pero en un instante de valentía se obligó a hablar. No te creo. La crítica alzó una ceja. No te creo. Porque he escrito antes. Porque sé que el arte no nace perfecto, sino vivo. Y al decirlo, la sombra comenzó a desvanecerse. Elías entendió algo. El laberinto se alimentaba de sus miedos. Si quería salir, tenía que cambiar la forma en que lo veía. Continuó avanzando y entonces, en un giro inesperado, encontró un pasillo lleno de pequeñas puertas. Cada una tenía un símbolo grabado en madera. Abrió la primera. Dentro vio a su versión de niño, dibujando en un cuaderno con crayones rotos. No le importaba si los colores salían de la línea, ni si el dibujo era bueno o malo, solo creaba. Abrió otra puerta y se vio a sí mismo años atrás, escribiendo hasta la madrugada, sin preocuparse por la perfección. Cada puerta le recordaba un momento en el que creó sin miedo. Eso es lo que necesito recuperar, susurró. En el último pasillo encontró un cuervo negro posando sobre un pedestal. En su pico sostenía una llave dorada. ¿Eso es para mí?, preguntó Elías. El cuervo inclinó la cabeza como si esperara algo. Entonces Elías entendió. Sacó su libreta, que había estado vacía todo este tiempo, y escribió una sola palabra. La palabra salió temblorosa, torpe, pero real. Y en el instante en que la tinta tocó el papel, el cuervo soltó la llave. Elías la tomó y corrió hacia la última puerta. La abrió y la luz lo envolvió. Cuando abrió los ojos ya no estaba en el laberinto, estaba en su escritorio, con su libreta abierta, su pluma en la mano. Había salido, pero ahora sabía la verdad. El laberinto siempre volvería. La crítica seguiría susurrando, pero también sabía cómo salir. No con miedo, no con dudas, sino con un solo acto de valentía. Poner la primera palabra sobre el papel. Hoy, Elías ha encontrado su salida. ¿Y tú? ¿Estás listo para romper tu propio laberinto? Quiero compartir contigo un momento que en mi caso no es aislado, sino una experiencia recurrente en mi camino creativo. Me encuentro con el bloqueo creativo muy a menudo
generalmente producto del cansancio mental y físico. Mi vida está envuelta en creaciones y me muevo de una área a otra para mantener las ideas fluyendo. Si estoy escribiendo y las palabras no fluyen, me traslado a dibujar o a pintar. Si el dibujo no surge como espero, me vuelco al diseño o mezclo una idea con otra, inspirándome en un poema o una historia para esculpir una forma nueva. Sin embargo, llega siempre ese instante en que mi cerebro se cansa y a pesar de mi esfuerzo no sale nada. Es en ese preciso momento cuando sé que es tiempo de detenerme y dar un respiro a mi mente. Recuerdo una tarde en la que frente a mi cuaderno las palabras se negaban a fluir. Sentía que mi mente se había quedado en silencio, como si se hubiera sumergido en un océano de dudas. Entonces decidí tomar un descanso. Salí a caminar por la ciudad, dejé que mis ojos captaran la vida en movimiento y permití que la energía del entorno hiciera su magia. Poco a poco descubrí que el bloqueo era solo un invitado temporal que necesitaba ser involucrado para luego poder despedirse. He aprendido a utilizar ejercicios para romper ese bloqueo. A veces, un poco de baile libre, dejar que mi cuerpo se mueva sin ataduras, o simplemente salir a caminar a la naturaleza, o incluso viajar cuando se puede, para descansar el cerebro. Cada una de esas pausas me ha permitido reconectar con la inspiración que habita en lo cotidiano. Esa experiencia me enseñó que detenerse no es rendirse, es darse la oportunidad de recargar energías y de ver las cosas desde una perspectiva nueva. Volví a mi cuaderno con la certeza de que cada pausa, por pequeña que sea, es el preludio de una nueva creación. Así he aprendido a aceptar la vulnerabilidad de los bloqueos, abrazarlos como parte natural del proceso creativo y sobre todo a saber cuándo es el momento de dejar que el descanso haga su magia. Yo sé que el bloqueo a veces es esa sensación que sentimos como un muro infalible, pero que en realidad es una señal, un recordatorio de que nuestro cuerpo y mente necesitan un descanso, una pausa para reconectar. Hoy quiero enseñarte cómo transformar ese bloqueo en un aliado. A verlo no como un enemigo, sino como un catalizador que nos permite recargarnos y encontrar nuevas rutas hacia nuestra inspiración. Primero, es fundamental entender de dónde viene el bloqueo. A menudo ese obstáculo surge cuando nos sobreexigimos, cuando trabajamos sin darnos el tiempo de respirar o cuando la presión de ser perfectos nos paraliza. Puede aparecer por el cansancio mental y físico, por el exceso de estímulos o por la rutina que agota nuestras energías. Analiza tu bloqueo, analiza tus alrededores y determina cuál es el causante de este bloqueo en particular. Imagina tu mente como un jardín. Si lo descuidas, las malas hierbas se apoderan del espacio y dificultan el crecimiento de las flores. Así sucede con nuestra creatividad. Cuando no descansamos, no permitimos que la mente se renueve. El bloqueo se instala y nos impide florecer. Ahora te propongo algunas acciones prácticas para transformar esa sensación de estancamiento en una fuente de energía renovada. Primero, reconoce la señal. Cuando sientas que tus ideas se secan o que las palabras se niegan a salir, detente y pregúntate: ¿estoy agotado? ¿Necesito un respiro? Reconocer el bloqueo es el primer paso para transformarlo. Luego divide tu trabajo en pequeños pasos. En lugar de enfrentarte a un proyecto gigantesco, comienza con una sola palabra, una línea o un pequeño trazo.
Cada pequeña acción es un acto de valentía que te acerca a tu meta. También puedes crear rituales de descanso. Establecer momentos de pausa en tu día. Puede ser tan simple como tomar una taza de té, meditar unos minutos o salir a dar un paseo por la naturaleza. Estos rituales actúan como un reset para tu mente y te permiten recargar energías. Después deja fluir. Permítete escribir o dibujar sin juzgar el resultado. Lo hemos hablado ya varias veces aquí. Muchas veces la perfección es el mayor obstáculo. Recuerda que cada error, cada trazo imperfecto es parte del proceso de aprendizaje. Establécete límites de tiempo, también lo hemos hablado. Usa técnicas como el temporizador de 5 a 10 minutos para trabajar sin interrupción. Este enfoque te ayuda a romper el miedo a no ser productivo, porque te comprometes a trabajar en ráfagas cortas y concentradas. También es muy importante siempre rodearte de inspiración. Busca aquello que te motive. A mí me motiva la música. Busca una canción que te eleve, imágenes que te conmuevan o incluso conversar con alguien que comparta tu pasión. A veces, la inspiración llega de los rincones más inesperados. Déjame contarte la historia de Mariana, una joven diseñadora gráfica que se enfrentó al bloqueo creativo en el momento más crucial de su carrera. Mariana siempre fue una creadora insaciable, incansable, moviéndose entre la ilustración, la fotografía y el diseño digital. Sin embargo, en una etapa de exceso de trabajo y estrés, se encontró incapaz de plasmar siquiera una idea en su cuaderno. Las horas se convertían en un desfile de frustración y cada intento parecía fallido. Un día, agotada y con la mente saturada, Mariana decidió tomar una pausa. Salió a caminar por el parque, dejando que la brisa y el murmullo de la naturaleza intervinieran. Se sentó en un banco y observó cómo las hojas caían lentamente, cada una siguiendo su propio camino, pero en perfecta armonía con el ritmo del viento. En ese instante, Mariana comprendió que el bloqueo no era su enemigo, sino una señal de que necesitaba reconectar con lo que le inspiraba. Regresó a su estudio y en lugar de forzar su creatividad, se permitió experimentar. Dibujó líneas al azar, jugó con colores sin un plan definitivo y escribió sin preocuparse por la forma. Poco a poco, el vacío se fue llenando de nuevas ideas. Esa pausa, ese descanso consciente se transformó en el trampolín que la impulsó a crear su obra más personal. Una serie de ilustraciones que hoy se reconocen por su autenticidad y profundidad emocional. La historia de Mariana nos enseña que a veces, cuando el cerebro se cansa y las ideas se ocultan, lo mejor es detenerse, respirar y dejar que el descanso actúe como el mejor aliado. Esa pausa, lejos de ser una pérdida de tiempo, es el preludio de una nueva etapa creativa. Ahora quiero invitarte a un breve ejercicio de introspección. Cierra los ojos y respira profundamente. Permítete sentir cada inhalación y cada exhalación. Imagina que cada respiración lleva contigo la energía para renovar tus ideas. Visualiza tu mente como un jardín. Observa cómo con cada momento de descanso, las flores de tu creatividad pueden florecer. Imagina que ese bloqueo es solo un espacio para plantar nuevas semillas de inspiración. Comprométete a un pequeño ritual, ya sea que elijas meditar unos minutos,
escribir libremente durante 5 minutos o simplemente dar un paseo sin distracción. Haz de ese descanso una parte esencial de tu proceso creativo. Recuerda, cada pequeño acto de autocuidado es un golpe que derriba las barreras del bloqueo. Cada pausa, cada respiro te acerca a la próxima gran idea. Y si algo te asusta, si el temor al fracaso te detiene, recuerda que cada error es una oportunidad para aprender y crecer. El bloqueo creativo no es un obstáculo insuperable. Es una invitación a transformar la resistencia en un aliado poderoso, a cuidar de ti mismo, a darte momentos de pausa y permitir que la inspiración se renueve. Descubrirás que el camino hacia la creación se abre con cada pequeño paso. Así, en este viaje, te animo a abrazar la pausa, a sentir el descanso como parte del proceso y a transformar cada bloqueo en la chispa que enciende tu próxima gran creación. En este viaje por los recodos del silencio, donde la duda se alza como un muro y el miedo amenaza con nublar cada latido, hemos descubierto que cada bloqueo es, en realidad, la semilla de una nueva creación. Que en la pausa se oculta la chispa que enciende el fuego de la inspiración y en la quietud de nuestro ser se tejen los hilos de obras aún por nacer. Hoy, al despedirnos, te invito a transformar cada sombra de incertidumbre en luz, a dejar que el eco de tus latidos resuene en la vastedad del universo creativo. Encuentra en la fragilidad de cada instante el impulso para renacer, para escribir, para pintar sin miedo. Cierra los ojos un momento. Siente cómo el silencio se convierte en un abrazo que te impulsa a avanzar. Y recuerda, en cada pausa, en cada silencio, siempre hay un nuevo comienzo esperando ser escrito. No es un adiós, sino un hasta pronto, un recordatorio de que la magia de la creación se esconde en el eterno renacer de tus ideas. Gracias por acompañarme en este episodio de Susurros de la Luna. Recuerda, cada gran viaje comienza con un susurro y ese susurro necesita acción para convertirse en algo más grande. Hoy es el día perfecto para dar ese primer paso. Aquí, bajo la luz de la luna, siempre habrá un espacio para crear, soñar y empezar de nuevo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, atrévete a escribir la primera palabra.